Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Muy bien, queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a este programa formativo que versa sobre las reglas de discernimiento de espíritu de San Ignacio de Loyola. Les invitamos a todos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Santo Debo Ser, a activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y así ustedes puedan estar pendientes de cuando compartimos nuevo material. Igualmente, en la descripción de nuestro canal, de nuestro programa, vamos a dejarle la información de el enlace a otros canales que nosotros administramos en YouTube y que les pueden interesar sobre liturgia y sobre la doctrina. Entonces, para que ustedes también puedan suscribirse a esos canales y activen las notificaciones y así vayamos creando esta hermosa comunidad de fe. Muy bien. Si gustan, nos ponemos todos en la presencia del Señor para comenzar con nuestro programa de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias porque nos permites una vez más tener un momento de encuentro, de formación, que nos permita, Señor, ser iluminados por tu Santo Espíritu, para poder crecer en el amor a ti y en el discernimiento de tu palabra, que nos permita ir viviendo este proceso de santificación, que nos ayude a morir a nosotros mismos y a ser ese hombre nuevo que Cristo sueña que seamos. Ayúdanos, asístenos en este proyecto, en este combate espiritual de nuestra vida cotidiana, para que salgamos victoriosos y un día gocemos de la recompensa eterna en los cielos. Te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ver el día de hoy nuestra quinta regla y la mitad de la sexta regla. Hemos ya venido haciendo un recorrido donde hemos podido comprender lo que significa discernir, diferenciar, para darnos cuenta qué tipo de espíritu está detrás de las mociones que sentimos, las inclinaciones que sentimos a actuar de una forma u otra o a elegir una cosa u otra. Recuerden que estos espíritus siempre van a movernos en nuestra inteligencia, a escoger lo falso o lo verdadero y en nuestra voluntad a escoger lo bueno o lo malo. Entonces, esto lo tenemos que tener claro. Las tres fuentes que pueden darnos estas inspiraciones: el espíritu bueno, el espíritu malo y el espíritu humano. Hemos venido haciendo este recorrido para poder ir conociendo qué es lo que debemos discernir. Ya vimos la primera regla donde meditábamos cómo el demonio hace perseverar al pecador en su pecado, le muestra todo lo malo como algo apetecible para no permitirle un cambio de vida, para no permitirle una conversión, mientras que el buen ángel va a inspirar todo lo contrario, a poder ver aquellas cosas como malas, a poder verlas como innecesarias en nuestra vida. En la segunda regla nosotros hemos visto ya esos seis signos que se nos dan para que nosotros podamos identificar cuando algo viene directamente del maligno. Y hemos dado también la pista para saber en esos seis signos
cuando estos signos son realmente producto del maligno. Hemos dicho que esos signos son la tristeza, las tribulaciones de conciencia, los falsos razonamientos, la turbación, los obstáculos y el desánimo. Esos 6 signos que nos permiten identificar cuando algo viene del maligno. En la tercera regla pudimos nosotros comprender lo que San Ignacio quiere decir cuando en esta regla va a hablar de la consolación. ¿Qué es la consolación espiritual? Hablamos también de las consolaciones humanas. Pudimos hacer esa distinción y hablamos de qué significan, cuál es la importancia de nuestra vida y qué es lo que realmente nosotros tenemos que hacer cuando vivimos esa experiencia de consolación. También hemos hablado en la cuarta regla sobre la desolación. Este estado del alma que se encuentra en una noche oscura. ¿Y qué significa esa noche oscura? ¿Qué es lo que se vive dentro de esa noche oscura? Y hemos dicho que precisamente es una etapa donde más se encuentran las almas sumergidas, cuando empiezan este camino de fe y de configuración con nuestro Señor Jesucristo. Pues a partir de ahora vamos a ver en estas reglas qué hacer cuando nos encontramos en la desolación, cómo actuar ante este fenómeno espiritual que se vive en la lucha cotidiana, en la lucha de la fe. Miremos pues, sin más preámbulos, la quinta regla. San Ignacio dice: en tiempo de desolación, nunca hacer mudanza, mas estar firme y constante en los propósitos y determinación en que se estaba el día antecedente a la tal desolación, o en la determinación en que se estaba en la antecedente consolación. Porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación el malo, con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. Muy bien, esa es la quinta regla expresada en las palabras de San Ignacio de Loyola. Miren qué interesante lo que nos está diciendo. La primera característica, y así podríamos resumir esta quinta regla: no hacer mudanza, no hacer cambio en tiempos de desolación. Yo ya sé lo que es la desolación, y si todavía no me quedó claro, démosle un repasito al video anterior donde se toca esta tercera y cuarta regla. Yo, conociendo lo que es un estado de desolación, cuando puedo identificar que me encuentro viviendo este estado, el consejo que San Ignacio me da es no hacer cambios, porque precisamente en esta noche oscura, en ese momento de desolación, lo que más se experimenta es frustración. Se experimenta la tristeza, se experimentan los signos que hemos mencionado en la segunda regla, de una forma fortísima. Entonces, lógicamente, si uno venía en un camino bien contento en su vida espiritual y cae ese momento que lo hace a uno como naufragar, uno siente que ya no vale la pena luchar que ya no vale la pena seguir intentando esto, que ya no vale la pena tal cosa. Entonces, lo primero que uno piensa es renunciar a, soltar, dejar a un lado. Cuidado. Hay que atender a lo que nos está diciendo aquí San Ignacio. Hay que atender. ¿Por qué? Nos recuerda algo importante. Nos dice, porque así como en la consolación, sobre todo, es el buen espíritu, aunque no siempre, ya lo vamos a ver, el que inspira, en la desolación, el que más va a estar inspirando, el que más va a estar, por así decirlo, jincando en nuestra mente, en nuestros pensamientos, va a ser el mal espíritu. Y ya sabemos que el mal espíritu es el demonio, Satanás mismo, o los demás demonios, o pues los ministros que él utiliza para llevar a cabo estas tentaciones en nosotros, mundo y carne, mundo y carne. Escuchemos pues la disertación que nos hace el padre Barriel sobre esta quinta regla. ¿Cuántos terribles errores se han cometido por haber ignorado y olvidado esta quinta regla? Recuerdan ustedes que al principio, en la introducción general, les dije que estas reglas precisamente nos van a ayudar a darnos cuenta de tantos errores que hemos venido arrastrando en nuestra historia de vida como consecuencia de ignorar esto fundamental dentro de la fe, dentro del caminar cristiano. Que cuántos males nos hubiéramos ahorrado. No nos vamos a poner ahora a llorar, como decimos una expresión nicaragüense, por la leche derramada. Pero ahora con estas reglas vamos a tener nosotros suficiente información
suficiente conocimiento para que nosotros podamos evitar volver a cometer esos errores. Repito, ¿cuántos terribles errores se han cometido por haber ignorado y olvidado esta quinta regla? En tiempo de desolación, nunca hacer mudanza, no hacer cambios. ¿Por qué? Porque en ese momento es el demonio el que inspira. Por lo que entonces, si ustedes siguen el impulso del mal espíritu, hacen lo que el demonio quiere. Cuando el demonio en este momento de noche oscura lo está tentando, lo está atacando de forma ordinaria, ¿verdad? Con la tentación cada vez más fuerte, que lo hace sentir que ya nada vale la pena, el demonio le va a meter falsos razonamientos en la cabeza. Por ejemplo, ¿pero para qué te esfuerzas tanto? Mira si no vale la pena. Mira, otros son felices sin hacer esto y tú te matas tanto haciendo esto, te esfuerzas tanto, nadie te reconoce, nadie te aplaude y vos ahí seguís luchando. No, hombre, déjalo. Acaba con eso. ¿Para qué te matas tanto en esta relación? Mira si esta persona es una tóxica, es una persona con la que no vale la pena estar porque no te ama igual que tú la amas. No, no es un amor recíproco. Suéltalo, déjalo ir, déjala ir. No luches más por esto, búscate a otro. Falsos razonamientos. Todos los signos, todas las características que hemos mencionado en la segunda regla se presentan durante la desolación. Y van a ser como el motor de arranque que el demonio va a poner en nosotros para llevarnos a fracasar, a cambiar nuestras resoluciones. Aquí lo importante que tenemos que anotar con esto de las resoluciones que les estoy mencionando es aprender en la vida espiritual como en la vida humana a ponerse metas y a escribirlas de ser posible, tener su diario espiritual, no como el diario de fantasía de las muchachas de 12, 13 años, las niñas, sino un diario serio, un escrito que usted pueda tener e irse poniendo ahí sus metas. Yo me propongo que de aquí a agosto, de aquí al próximo año, yo voy a voy a ser una persona más amable, voy a haberme leído toda la escritura, voy a haber hecho un retiro espiritual, sus propósitos, sus metas, voy a cambiar de trabajo, etcétera, la que sea. Ponérselas por escrito, tenerlas ahí. Porque desde ese día que usted la haga de conocimiento de los demás o usted mismo esté meditando sobre ellas, ya el enemigo, cuando usted las exprese, ya va a tener en mente lo que usted quiere hacer. Y del punto A al punto B, del propósito que usted tiene hasta el día en que la cumpla, el demonio tiene todo ese tramo para ponerle a usted todas las zancadillas posibles para que no cumpla esas metas. Y lo va a hacer en el tiempo de la desolación. Entonces lo voy a invitar a que usted suelte la lucha por esas metas. Entonces le voy a invitar a renunciar, a dejar eso allá. ¿Cuál es la recomendación de San Ignacio? Decía aquí, fijarse en el propósito que uno tenía en el momento en que estaba consolado o en el momento en que estaba todo normal, todo tranquilo. Y cuando venga el tiempo de desolación, a agarrarse, a aferrarse a esos propósitos y no cambiarlos. A pesar de todo lo que se puede experimentar en la desolación, no cambiarlos porque la desolación va a pasar y usted va a lograr cumplir su propósito si se mantiene firme, si es fiel. Eso lo tenemos que saber. Eso lo tenemos que saber. De ordinario, dice San Ignacio, es Dios quien nos guía en tiempo de consolación. Recalcamos el término de ordinario porque ya se verá que hay falsas consolaciones y por tanto en estos casos se trata del demonio. ¿Cómo vamos a saber cuáles son las falsas desolaciones? Bueno, perseveremos en este curso, que allá en las reglas de la segunda semana vamos nosotros a poder conocer cómo el demonio engaña bajo apariencia de bien y vamos a poder entender cuáles son estas falsas consolaciones. Todo esto es un proceso, ¿verdad? Yo no les puedo meter toda la información en un solo capítulo porque no es sano. En primer lugar, no es sano. Y en segundo lugar, porque esto hay que meditarlo muy bien. Hay que irlo desmenuzando lo más posible para que el conocimiento se nos haga asequible, se nos haga gustoso y podamos crecer. Entonces, de ordinario, es Dios quien nos mueve las consolaciones. Pero cuidado, que va a haber falsas consolaciones. Y aquí estamos aprendiendo a saber cuándo juega el demonio, cuándo juega Dios, por así expresarlo. Pero en una verdadera consolación siempre Dios
quien mueve. Siempre Dios quien mueve. No obstante, ahí es más fácil equivocarse. Por eso hay que tener cuidado y hay que tener bien puestas las resoluciones. También esto es un consejo que hay que tener presente. Y lo dicen mucho los padres que son directores espirituales. En momentos de mucha alegría, donde hay mucha excitación, mucho fervor, mucho ánimo, no hay que ponernos a hacer resoluciones, porque como estamos tan inspirados, nos podemos poner cosas tan grandes que al final, cuando volvamos a la normalidad, no las vamos a poder cumplir. Alguien que está muy fervoroso por lo que Dios ha hecho en su vida, después de salir de un retiro, por aquel gozo que tiene, viene y de repente dice, y es que yo siento que lo tengo que dejar todo e irme a vivir a la montaña para poder vivir mi fe en Dios. Tengo que vender mi casa, tengo que venderlo todo, y se lo pone ahí como propósito. Cuando ya se les baja este ánimo de la consolación y ven la vida normal, la ven con los ojos abiertos, dicen, no, ¿cómo voy a hacer esto? Esto es una locura, yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar lo otro. No, yo tengo que santificarme aquí en mi vida. Y aquel propósito que se puso en ese momento de gran inspiración, no lo va a cumplir. Entonces, cuando tenemos esos momentos de mucha euforia, no hagamos propósito. También podemos equivocarnos. Entonces aquí ya vemos claro que ni cuando estamos muy eufóricos, muy alegres, muy contentos, muy consolados, ni cuando estamos en desolación, muy tristes, muy apagados, muy depresivos, no podemos hacer en ninguno de esos dos momentos nuestros propósitos ni tomar resoluciones. Lo tenemos que hacer en los momentos en que estemos en normalidad, en capacidad de poder ver lo bueno y lo malo y con objetividad ponernos metas claras, específicas, metas que podamos cumplir. Y hay que empezar poniéndonos metas pequeñas. Hay gente que se pone grandes metas. Voy a ir al África de misionero. Hombre, no predica la palabra ni en su familia, no quiere ni pertenecer a un grupo de su parroquia y se quiere ir al África de misionero. Es contradictorio. Entonces empecemos por poner metas pequeñas. Bueno, no estoy en ninguna comunidad de mi parroquia. Me propongo en la otra semana ir a hablar con el párroco para ver en qué grupo puedo yo servir, en qué grupo puedo integrarme para crecer en mi fe católica. Empecemos con metas pequeñas y vamos a lograr las grandes. En una desolación, continuará el padre Barriel, en una desolación, ante un deseo de hacer el mal, es siempre el demonio que hace de las suyas. Tengan siempre presente los 6 signos o características de los que hablamos en la segunda regla. Él va a mover siempre a una mala acción y a una acción terrible, porque en esta desesperación el demonio hace crecer los pecados capitales, hace explotar a la persona en ira, hace que la persona dañe al otro. Es como cuando estamos enojados, cuando estamos graves. Que nadie nos toque, que nadie se nos acerque, que decimos nosotros. Porque ahí explotamos y le podemos decir algo que no es, cosa que no debería ser. Pero igualmente, cuando estamos en la desolación y estamos bajo todos esos tormentos y esa presión espiritual, si podemos llamarlo así, hay un estrés espiritual que se está viviendo, también el demonio va a empujarnos a hacer el mal, para nosotros o para los que nos rodean. Tenemos que tener ahí muchísimo cuidado. Tenemos que tener ahí muchísimo cuidado. ¿Cuántas vocaciones se han frustrado por haber olvidado esta quinta regla? Y hablemos de vocaciones al matrimonio, no solo de vocaciones religiosas. También ya la pareja está viviendo su unión de novios, tienen el propósito de casarse y todo. Viene un problema, una crisis de desolación, donde la persona se siente que se le acaba todo, que no vale la pena luchar por esto, que se va a morir, etcétera, que para qué va a casarse si al final de cuentas muchas parejas viven sin el matrimonio y ahí están, y muchos que se han casado se han divorciado, entonces que para qué casarse, vienen los falsos razonamientos. Y entonces, no nos vamos a casar. Ya el demonio arruinó la vida de esa pareja. La frustró. Cuidado, aquí hay que diferenciar la desolación, lo que es la desolación espiritual, de los problemas cotidianos de la vida. No siempre que tengamos problemas o dificultades es una desolación. Recuerden que estamos insertados en un mundo donde acontecen a cada momento y a nuestro lado diversas situaciones. Pueden ser buenas o pueden ser malas.
Y cuando estemos viviendo esas situaciones, buenas o malas, puede que yo me haya consolado o puede que me haya desolado. Entonces, no podemos identificar un problema común, un problema normal en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras relaciones, con la desolación. Por eso ya hemos explicado en el capítulo anterior lo que es desolación para que tengamos claridad en eso. Tenemos que diferenciar. Entonces, puede haber momentos de nuestra vida donde se identifique un problema humano, un problema corriente, un problema normal, con un estado de desolación. Se van a identificar, pero no siempre, porque puede ser que esté yo consolado, me encuentre feliz, me encuentre contento, Dios me esté dando sus gracias, y de repente venga un problema. Entonces yo puedo ahí, desde mi consolación, también actuar ante ese problema, como lo puedo hacer ante ese problema desde la desolación. Por eso ya pronto vamos a ver la sexta regla para saber qué hacer en ese estado de desolación. Pero quiero que tengamos esa claridad. No podemos identificar los problemas cotidianos de nuestra vida con una desolación, aunque en algún momento puedan coincidir y puedan identificarse. ¿Ves? Para tener claridad de lo que es la desolación, repito, veamos nuestro programa anterior, el capítulo anterior. ¿Cuántas vocaciones entonces se han frustrado por haber olvidado esta quinta regla? Ejemplo que pone aquí el padre Barriel. Señor cura, mire, el joven ya no quiere regresar al seminario, por lo tanto no tiene vocación, ¿verdad? Puede pensar alguien, porque este muchacho se le bajaron las llantas, como decimos popularmente, en el camino de la formación, un camino que es bastante tortuoso, un camino que es bastante largo. Díganmelo a mí, que ya llevo 14 años de formación, por la gracia de Dios. Cuidado, va a decir el señor cura. Si tiene vocación o no tiene vocación, esa es otra cuestión. Pero lo que él esté experimentando en ese momento, ese desánimo, que es uno de los 6 signos de la segunda regla, viene de un ataque del demonio. No es el momento para que él decida salirse del seminario, dejar la vida consagrada. El demonio está haciendo de las suyas. En algunos casos suele ser incluso la señal de una gran vocación. Muchacho, regresa al seminario. Después ya veremos. Ya veremos. Importante que esa persona en el momento de la prueba, en el momento en que se encuentra en desolación, que el demonio le está bajando la llanta, no tome la resolución de dejar el seminario, de dejar la vida consagrada. No. Y si no tengo vocación, puede decir ese joven, bueno, en 1 o 2 años irás a hacer un retiro espiritual, donde ahí decidirás ante la indiferencia ignaciana, es decir, Dios ante todo, estar solo con Él, Dios primero y verlo todo desde Dios. Ahí tú determinarás si es Dios quien te llama o no. Sí, hay su momento, la iglesia te ofrece los espacios para que tú puedas tomar decisiones en tu vida. Uno de esos espacios importantísimos son los ejercicios espirituales, los retiros. Ahí uno puede enfocarse en su vida delante de Dios. ¿Qué es mi vida ante Dios y qué estoy haciendo yo con mi vida? Ahí uno puede ver bien si estoy llamado a una cosa, si estoy llamado a otra. Si ya soy casado, pues cómo vivir mi matrimonio. Si ya soy un consagrado, soy un sacerdote, una religiosa, una monja, pues también desde el retiro puedo hacer yo un encaramiento ante Dios y poder ver cómo está mi vida, si estoy cumpliendo mi vocación o no. Pero no es el momento de la desolación, cuando se nos bajan las llantas en el matrimonio, en la vida consagrada, el momento para decir, lo dejo todo, no vale la pena. Al contrario, cuidado, es el momento de no tomar resoluciones. Dice el padre Barriel, yo a los 17 años tuve deseo de abandonar el seminario. Afortunadamente mi confesor me dijo, espera, de no haber sido así, yo no estaría hoy aquí. Si yo me hubiera ido cuando sentí esa emoción, abandonarlo todo, a dejar de un lado la vida consagrada, yo no estuviera aquí, no fuera sacerdote del Señor. ¿Cuántos hay que renuncian a sus resoluciones ante la primera acechanza del demonio? Gente que se propone, voy a hacer esto, hacer lo otro, voy a dejar de tomar, voy a ser mejor ser humano, voy a ser más comprensivo, voy a ser más atento. Ante la primera prueba, todo ese deseo se le fumó.
Están atentos a que el demonio está actuando y lo que quiere hacer es precisamente botarte esos propósitos, porque cuando tú tienes un propósito, tienes algo por qué luchar. Cuando tú tienes un propósito, es una meta que vas a perseguir y enfocas tu vida en esa meta y buscas los medios para alcanzar esa meta. Y eso te hace una persona decidida. Eso va creando en ti la templanza, el dominio de tus propias pasiones y ordenarlas para alcanzar ese fin que te has propuesto. El demonio te ataca. No te quiere ver progresar. Nunca el demonio va a desear nuestra felicidad, nuestro progreso. Eso tenemos que grabárnoslo en la mente. Entonces, cuando tú te propones algo para cambiar, para mejorar, para progresar, ahí vas a enfrentar obstáculos y eso es buen signo. Porque como decía el santo cura de Ars, si en tu camino no te topas frente al demonio, es porque el demonio va a tu lado, es decir, vas por el camino equivocado. Pero cuando tenemos estas firmes resoluciones y vienen los ataques del demonio, es porque vamos bien. Esperemos, no cambiemos nuestras resoluciones. Por eso es que es importante anotarlas, como les decía al principio, en un diario que les permite a ustedes ir a revisarlas en el momento de la prueba y decir, sí, yo me propuse esto, lo voy a lograr. Pongan ahí no solo la meta, sino el sueño, lo que esperas alcanzar con esa meta. Ilusiónate, pon palabras de ánimo para ti mismo, para cuando venga la prueba. Y vas a ver que eso te va a ayudar mucho. Es un consejo sano que te doy. La quinta regla es bien cortita. Vamos ahora a pasar entonces a la primera parte de la sexta regla. Vamos a ver si nos da el tiempo, pues la vemos completa. Si no, la vemos en dos tandas. Sexta regla, conocida como la regla de oro de la vida interior. Es decir, el contraataque. La quinta regla decíamos, en tiempo de desolación no hacer mudanza. La sexta regla, decimos ahora, regla de oro de la vida interior, el contraataque. Vaya oyendo. Contraataque significa que no vamos a quedarnos pasivos. Escuchemos a San Ignacio. Dado que en la desolación no debemos mudar los primeros propósitos, mucho aprovecha el intenso mudarse contra la misma desolación, así como es instar más en la oración, meditación, en mucho examinar y en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. Palabras de nuestro Padre San Ignacio. Qué importante. Si se fijan, dice, no hacer cambios de nuestras resoluciones cuando estemos en desolación. Pero sí tenemos que luchar por cambiar el estado de desolación. Son dos cosas diferentes. Uno es dejar atrás nuestros propósitos y fracasar, y otro es la lucha, el cambio, el esfuerzo por no permanecer en el estado de desolación. Significa que podemos hacer algo. Estos estados pueden alargarse y aunque los vivamos así durante mucho tiempo, significa que nosotros podemos hacer algo en esos estados para salir de ellos o para poder vivir en ellos la fidelidad a Dios. Sí, tiene un doble propósito esta recomendación que nos hace San Ignacio. Poder vivir, si Dios ha determinado que ese estado dure mucho tiempo, poder vivirlo en la paz de Cristo y poder ser fiel a Dios, o si Dios nos da la gracia, poder con estas recomendaciones que nos da San Ignacio, poder sobrellevar el estado de desolación y superarlo cuanto antes sea posible. Escucharemos ahora la disertación del Padre Barriel. No solo no hay que cambiar de resolución en el momento de la desolación, sino que no hay que permanecer pasivos y quedarse así. Bueno, Dios nos mandó a la lluvia, está lloviendo. Bueno, yo estoy aquí afuera en la calle, está lloviendo, ni modo que me caiga el agua encima y me quedo ahí parado como tonto en medio de la lluvia porque está lloviendo y ni modo me mojo. No, hay que ser inteligente, está lloviendo, sí, puedo estar bajo la lluvia, está bien que esté cayendo el agua, pero voy a buscar un techo donde cubrirme, aunque sea debajo de un árbol, ya por último, aunque es peligroso si es tormenta eléctrica, pero debo buscar algo, un paraguas, meterme en algún lado, pero no me voy a quedar ahí empapándome simple y sencillamente porque está lloviendo. Ah, estoy en desolación, ni modo, me tengo que aguantar y ahí que me pase lo que me pase y que el demonio haga lo que quiera conmigo. No, señores, no es una vida de pasivismo. La vida cristiana, el combate espiritual, te insta, te mueve a reaccionar en contra de, a poder actuar. Entonces, hay que dejar a un lado ese falso pasivismo. No, queridos hermanos, no hay que permanecer pasivos y quedarse así. Hay que pasar al contraataque. Si no, el torrente los arrastrará. Se los lleva.
Esto es como el dicho nicaragüense: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Aquel que no se preocupa por luchar contra la desolación, el demonio lo va a terminar ahogando. Lo va a arrastrar esta corriente, si lo podemos expresar así, de negatividad, de oscuridad. Cuidado. Recordemos el ejemplo del seminarista tentado a salirse del seminario que ya hemos mencionado. Puede pensar, sí, me voy a aburrir, voy a perder el tiempo, esto va a ser insoportable. Todo eso que son falsos razonamientos. No, no hay que quedarse así, con ese tipo de pensamientos. Este joven debe pensar, tú puedes ver que los falsos razonamientos son un signo del demonio. Eso de perderás el tiempo es un falso razonamiento. En las cosas de Dios ningún tiempo es perdido. Ningún momento delante del Santísimo es tiempo perdido. Ninguna acción en favor del prójimo es tiempo perdido. Ninguna experiencia formativa es tiempo perdido. Jamás. Por eso decimos falso razonamiento. Es por eso que lo hemos visto primero en la segunda regla, para que ahora que lo estamos mencionando los comprendamos mejor. No, no perderás el tiempo. Trabajarás. Tú mismo con tu trabajo y oración podrás obtener la salvación de muchas almas, Lo mismo si no tienes vocación al sacerdocio y Dios te llama al laicado, pero tu trabajo en este momento, tu esfuerzo en este momento va a rendir fruto. Puedes trabajar muy bien por la salvación de las almas. Lo demás es una señal del demonio. Todos esos pensamientos, esas proposiciones condicionales que causan tribulaciones de conciencia, y si mejor me voy, y si mejor me caso, y si mejor hago esto, cuidado, son ataques del demonio. Y si el demonio quiere que te salgas del seminario, si quieres que abandones a tu matrimonio, si quieres que dejes de luchar por tu trabajo, si quieres que dejes de esforzarte por alguien, por ganar a alguien a Cristo, por tu trabajo en la parroquia, no, eso es una señal de que algo grande está preparado para ti. Y no es una señal lo que estás viviendo de que no debes seguir luchando. No es una señal de que no haya vocación al matrimonio, vocación al sacerdocio, que no haya llamado al servicio en la parroquia. No, no pierdas el tiempo. No sea de esas personas perezosas que, como aquel hombre de la parábola de los talentos, mejor por temor, por miedo o por lo que estaba viviendo o la inmensidad de la encomienda que había recibido del rey, mejor ocultó el talento y no hizo nada. Al final ustedes ya vieron qué fue lo que pasó con ese hombre cuando el rey regresó a pedir las cuentas. No podemos quedarnos en esa pasividad. A este joven seminarista le diríamos: continúa los estudios, serás el mejor seminarista, practicarás bien los preceptos, comulgarás todos los días, abrirás tu conciencia a tu director, serás generoso, harás sacrificio, rezarás por los pecadores. ¿Cuántas cosas vas a hacer? Todo eso siempre es un bien. Independientemente si al final de cuentas se retira y dice, no tengo vocación al sacerdocio, si esta pareja al final hace un retiro cuando son novios, dicen, no, al final sentimos que no hemos sido llamados al matrimonio, pero en el momento, tanto el joven seminarista como este par de novios viven lo que el Señor pide vivir en esos estados de preparación, se va a rendir fruto. Si este seminarista pone todo su esfuerzo, todo su ánimo, este religioso, en vivir la consagración como que ya fuera sacerdote, como que ya fuera religioso, monja, monje, va a alcanzar frutos de santidad para su propia vida y muchos bienes espirituales para los demás. Si estos novios deciden vivir la castidad, la santidad de la relación de amistad, cultivan esa amistad ante Dios, buscan juntos del Señor, no va a ser nunca un tiempo perdido porque va a haber un crecimiento humano en esa pareja, en esas personas. Pues si no se tiene la vocación A, bueno, pues ya será ese retiro y ahí se va a elegir. Y entonces Dios va a iluminar y dará la fuerza para no hacer nuestra voluntad sino la de Él. Dios nos va a dar la gracia. Si yo estoy encaprichado con esto y al final yo veo en el retiro que no es este mi lugar, pues Dios me va a dar la gracia también para ser un laico santo al matrimonio, pues para vivir la soltería en santidad o para dirigirse a la vida consagrada, a lo que Dios nos está llamando. Sí, el retiro nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios. Por eso a los que no hayan hecho los ejercicios de San Ignacio, yo les invito a hacerlos. Yo los he vivido ya en 2 ocasiones, los he impartido en otras 3,
Entonces Dios me ha dado esa gracia de poder experimentar la fuerza de su voluntad en mi vida y tener claridad del llamado que Él me ha hecho. Igual, otros retiros espirituales les pueden servir a ustedes para también darse cuenta de cuál es su vocación ante Dios. Pero bueno, mientras llegue ese momento, hay que conducirnos como buen seminarista, buenos novios, buenos hijos, buenos padres, buenos hermanos, y tener una gran devoción a la Santísima Virgen María. Quien reza a la Virgen, quien ora a la Virgen, no se condena, se salva. Todos los santos que hablan del amor y la devoción a la Santísima Virgen lo pueden atestiguar y lo han dicho con firmeza, sin miedo, sin temor a equivocarse. Cualquier alma que se consagra, que se vuelve devoto, que ama a la Virgen, no se condenará y recibirá los ataques del demonio, los necesarios, porque ella es la mediadora de todas las gracias, para poder, con esos auxilios divinos, vencer las pruebas del maligno, vencer las tentaciones del maligno. Entonces, eso es importante. Eso es importante. Trabaja duro. Trabaja duro. Eso es lo que llamo el contraataque, dice el padre Barriel. El beato Pierre Fabre, escuchen esto, sacerdote de Saboya, llegó a París para obtener un doctorado en teología en la Sorbona. Como era pobre, alquiló un cuarto con otros dos. Estaban ahí Javier e Ignacio, junto con él. Él ya era sacerdote, y sacerdote muy piadoso, por cierto. Pero muy pronto se dio cuenta de que Ignacio, de más edad que él y un simple laico en ese momento, lo adelantaba en los caminos de la vida interior. Y le confesó un día que tenía muchas tentaciones. Se creen que eran desidad, tentaciones de la carne. Entonces Ignacio le dijo, te voy a enseñar un secreto para que te deshagas de esas tentaciones. Y al mismo tiempo, cuantas más tentaciones tengas, más avanzarás en la santidad. Oigan, qué hermoso esto. ¿Se acuerdan que les hablé un poco de la tentación? ¿Se acuerdan que les hablé un poco de la tentación? Cuanto más tentaciones tengan, según el secreto que va a dar San Ignacio, más progresarán en la santidad. Por eso les decía, en el Padre Nuestro nunca pedimos que se nos libre de las tentaciones, sino que pedimos la fuerza, la gracia para no caer en ellas. Pedimos que se nos libre del mal, pero pedimos que no se nos deje caer en la tentación, pero jamás pedimos que las tentaciones dejen de venir a nuestra vida. Son necesarias, en el plan de Dios son importantísimas. En la historia de la salvación, tanto del género humano como de la salvación personal, las tentaciones son necesarias e importantísimas. Por eso yo le decía atrevidamente, pidamos tentaciones al Señor. Señor, mándame todas las tentaciones que yo pueda resistir por parte del maligno, ¿verdad? Porque es el maligno el que tienta. Dios dice en la Escritura, a nadie tienta, a nadie tienta. Pero Dios permite la tentación precisamente por esto que dice San Ignacio, porque entre más tengamos con el secreto que Él nos va a dar, nosotros más santos vamos a ser. Qué increíble, ¿no? Enséñame tu secreto, le dijo el padre Fabre, enséñamelo. Bien, le dice Ignacio. Tan pronto como te sientas tentado, vamos prestando mucha atención a esto y anotarlo. Esto es fundamental con letra de oro, por favor. Multipliquen los actos de virtud contraria. Miren qué importante. Cuando te sientas tentado, multiplica los actos de virtud contraria. ¿Qué significa esto? Te tienta la gula. Gula es exceso de comer, de beber. Cuidado, ayunen. La virtud contraria. El ayuno es una abstinencia. Es la virtud de la templanza. Entonces, la virtud contraria al pecado que se me propone, según la tentación que el demonio me manifiesta, es lo que me hará santificarme. Porque entre más yo haga lo contrario que el demonio me propone, más voy a crecer en la santidad, porque el demonio me propone pecado. Lo contrario es la gracia, es la virtud. Se me vuelvo más virtuoso, me vuelvo más santo. Ya aquí nosotros deberíamos estar camino a los altares, ustedes y yo, y qué vergüenza, nos tapamos el rostro, qué vergüenza que no es así. Que vemos nuestra vida y
Y es un mar, un océano de pecado. ¡Qué vergüenza! Un océano de desgracia cuando debería ser un mar infinito de santidad, un mar infinito de gracias en nuestra vida. Les tienta la cólera. Permanezcan en silencio, dice Ignacio. Les tienta la ira. Recen por su enemigo. Les tienta el orgullo. Aquella gente, vemos mucho que somos orgullosos, soberbios. El orgullo, la soberbia. Humíllense. Busquen prácticas de humildad. Les tienta la carne, la sensualidad. Hagan penitencia. Aquí está el secreto de San Ignacio. Ante la tentación, multipliquemos los actos de virtud contrarios. Ya están viendo, ahora hay que ver. Hay 7 pecados capitales. El catecismo nos enseña cuáles son las 7 virtudes contrarias. Los pecados capitales son, por así decirlo, jefe de una familia de pecados. Hay que ver cuántos pecados se desglosan de cada pecado capital. Igual, de las virtudes que son opuestas a esos pecados capitales, hay toda una familia de virtudes que nacen y que podemos nosotros adquirir en nuestra vida de fe, en nuestro caminar cristiano, para combatir toda la acechanza del maligno. Y así, en pronto, en muy poco tiempo, el padre Fabre se convirtió en un gran santo, siguiendo este consejo de Ignacio. Como ustedes ya saben, fue él quien mejor daba los ejercicios según San Ignacio. Fue él, el padre Fabre, quien dijo la misa en Montmartre cuando los primeros jesuitas hicieron sus votos. Él en ese momento era el único sacerdote. San Ignacio no era sacerdote en ese momento. San Ignacio indica aquí, en esta sexta regla, 4 clases de contraataques muy sencillos. Anotémoslo, por favor, esto es importante. 4 contraataques que nosotros podemos poner en práctica para no quedarnos pasivos en el momento de la desolación, sino que con ellos poder cambiar ese estado de desolación o poder sobrellevarlo para mantenernos en la fidelidad al Señor. Recuerden, el demonio es el infiel por excelencia. Y él va a procurar ante todo que seamos infieles a Dios como él lo ha sido. Y en el momento de la desolación es el espacio oportuno para la infidelidad para con Dios. Entonces aquí tenemos que aprender a ser fieles y el contraataque nos va a enseñar a ser fieles ante Dios en el momento de la desolación. La desolación, imaginémosla como el desierto en donde estuvieron los israelitas después de salir de Egipto. Imaginémoslo así. Dios estaba con ellos. Sin embargo, venían las pruebas, las dificultades, carecían agua, de repente carecían alimento, de repente se sentían solos y fácilmente caían y eran infieles. Se fueron al pie del monte Sinaí, que hecho que conmemora la fiesta de las tiendas de Costés. Moisés sube a orar para estar con Dios y traer los mandamientos. Están largo tiempo ahí, al pie del monte, se sienten abandonados, se sienten solos. El demonio fue falsos razonamientos. ¿Qué terminaron haciendo? Convirtiéndose en idólatras y adorando como al Dios que los sacó de Egipto a un becerro de oro. Estaban caminando con Dios protegiéndolo con una nube de día para protegerlos del sol, con una columna de fuego de noche para iluminarles el camino, y a pesar de esos grandes signos, siempre murmuraban contra Dios, siempre se quejaban. El demonio les metía falsos razonamientos, les metía desánimo. Venía el castigo, venía el castigo. Entonces, no, hermanos, no podemos ser infieles, no podemos murmurar contra Dios, no es lo correcto. Ahí tenemos todo ese testimonio relatado en el libro del Éxodo sobre la vivencia, la experiencia del pueblo de Israel en el tiempo del desierto, que para nosotros va a ser el tiempo de la desolación, y vemos cuáles son las actitudes que ellos tomaron y que no debemos tomar nosotros para no ser infieles a Dios. Por eso se nos pone en paralelo y en perspectiva a Jesús en el desierto. Ahí donde fracasó Israel en el desierto ante las tentaciones del demonio, Jesús triunfa en el desierto ante las tentaciones de Satanás y nos muestra el camino que quiere que los cristianos sigamos ante Dios, la fidelidad ante Dios nuestro Señor. Esto es importantísimo. Miremos pues cuáles son estos 4 contraataques, estas 4 clases de contraataques que nos propone San Ignacio para luchar contra la desolación. Primero, la oración. La oración. Importantísimo no dejar de orar. Recuerden, lo primero que busca el demonio a hacerle a un alma para alejarla de Dios es robarle la oración.
¿Cuántas veces este robo de la oración viene disfrazado por el demonio con un falso hacer y hacer y hacer, aunque es un bien el que trate usted de hacer? Y ahí también viene nuestra forma de actuar, humanamente hablando. En esto ni siquiera al diablo necesitamos. Caemos en una especie de activismo donde siempre estamos ocupados, siempre hay algo que hacer. Las amas de casa que siempre tienen que limpiar, que cocinar, que no les dé tiempo, porque los niños, las cosas de la casa, etcétera. Los trabajadores, tanto mujeres como hombres, igual, que el trabajo, que el jefe, que lo que tiene que entregar, que el proyecto, que lo otro, los estudiantes, que los exámenes, que las materias, y así podemos poner mil ejemplos. Igual los sacerdotes en la parroquia, que ir a visitar a los enfermos, que ir a acompañar a aquel grupo, que ir a dar una catequesis, que ir a dar una enseñanza, y a través de toda esta forma de pensar que es un activismo neto, aunque sean horas muy buenas, el demonio nos roba el momento de oración. Voy a hacer todo esto en el día, en la noche oro. Llega la noche y usted está cansado, rendidísimo, apenas se acuesta en la cama, cae como piedra. No oró, no rezó. Rezar el rosario, ¿cuánto le puede tomar? De 20 minutos a media hora en el día. De las 24 horas que Dios le da, solo 20 minutos, media hora dedicarle a Dios. No lo hacemos. No tenemos nuestros momentos de oración. Pues precisamente una forma de poder defendernos en la desolación es orar. Aunque usted no sienta nada en la oración, porque en la oración yo no voy para sentir cosas bonitas, ¿no? La oración es comunión con Dios, es estar con Él. Por eso decía el santo cura de Ars, yo le veo y Él me mira, eso me basta. O el ejemplo que vimos del sacerdote en las reglas que hemos mencionado, que llegaba ante Dios y se sentía seco por dentro, sentía que no tenía ganas de orar y le decía al Señor, soy una bestia, y esa era su oración. La oración del publicano en el templo, misericordia, Señor, porque he pecado, misericordia, Señor, porque he pecado. Una frase la convertían en oración. Pero no deje de orar, usted puede orar con la escritura, usted puede orar con jaculatorias, usted puede orar con el rosario, usted puede orar con una oración espontánea, con un canto, lo puede convertir en oración, pero usted no deje de orar. Esa es clave fundamental. Lo primero que busca el diablo para perder a un alma es hacer que deje de orar. Y si usted ya dejó de orar, usted ya va perdido. Aunque sea cura, aunque sea monja, aunque sea una persona entregada a un ministerio en la iglesia, usted ya está perdido si deja de orar. Se lo puedo asegurar. Segundo paso, del segundo contraataque que propone San Ignacio, la meditación. No la meditación del yoga que se ha vuelto tan famoso y andan mucha gente buscando la meditación trascendental y al final terminan poseídas por el diablo. No anden haciendo cosas que no son cristianas, hermano. Eso de meditación con yoga, con mantras, repitiendo ahí mantras y babosadas, no es sano. Yo se lo digo aquí directamente, a mí no me estén queriendo endulzar las cosas porque no, aquí las cosas o son blancas o negras, pero no pueden ser grises. O es lo uno o es lo otro. Aquí en el camino de Dios, dice el Deuteronomio, 2 caminos pongo ante ti, vida o muerte, escoge. Aquí no hay camino intermedio, aquí no hay cosas medias, más bien lo que es tibio, y hemos dicho en Apocalipsis, Jesús dice, lo vomita de su boca, lo repulsa, tiene asco, porque está peor que el malo, porque te hace pasar o ver como bueno lo que es malo. ¿Cuánta gente hoy engañada por estas prácticas está haciendo el mal? Cuidado. ¿Qué meditación entonces aquí habla San Ignacio? Meditar, tomar un texto de la Escritura, tomar el pasaje de la vida de los santos, del martirologio romano, de un escrito de los papas o de los santos mismos, un escrito espiritual. Una joya espiritual que ustedes pueden meditar es la imitación de Cristo, de Tomás Kempis, el beato Tomás Kempis. Ahí me encuentran en este mismo canal, Santo Debo Ser, la reflexión de todo el primer libro de esta obra de Tomás de Kempis, la imitación de Cristo, que está compuesto de 4 libros. Meditar cosas así. El Tratado de la Verdadera Devoción a María Santísima, o también llamado Preparación para el Reinado de nuestro Señor Jesucristo. Meditar significa tomar aquel texto, rumiarlo, saborearlo, sentirme como que yo lo estoy viviendo, aplicarlo a mi vida. Entonces, tanto las Sagradas Escrituras como la vida de los santos o estos escritos de ellos o los escritos de la iglesia nos pueden ayudar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros meditamos en estas cosas se eleva nuestra alma hacia Dios. Arde el deseo de ser santo, arde el deseo de vivir la palabra de Dios, se renueva en nosotros la fe, la esperanza, la caridad. Por eso es importante la meditación. A ver, ¿cuánta literatura cristiana tenemos en nuestro hogar?
A veces ni siquiera la Biblia tenemos, a veces ni el catecismo de la iglesia. Y eso es terrible. Nosotros tenemos que tener en nuestra casa estos santos libros. O en internet, meternos en páginas donde esté disponible esta información y meditar en la noche un capítulo de la Biblia antes de acostarte. Qué hermoso. Meditarlo, leerlo y dedicar 10 minutos a eso. ¿Cuánto te va a tomar? 15 minutos tal vez eso antes de dormir. Qué hermoso. Y te va a ayudar a tener la mente fija en Dios para que tu fidelidad permanezca en el momento de la desolación. Tercero, los exámenes de conciencia. Los exámenes de conciencia. Y dice aquí el padre Barriel, los exámenes de conciencia fervientes. Con frecuencia el demonio nos hace creer que hemos pecado, cuando no solo no hemos consentido. Hay gente que siente que ya pecó contra Dios porque se le vino un mal pensamiento, porque el demonio le ha propuesto en la mente. No, una cosa es que el demonio presente eso en tu mente y otra cosa es que tú consientas. Entonces mucha gente anda cargando culpas, anda cargando sensaciones de pecado cuando ni siquiera ha pecado. ¿Y por qué no lo saben? Porque no se examinan, no hay examen de conciencia. Incluso hemos ganado mérito al resistir esas tentaciones. Entonces los exámenes de gracias a Dios y que obtengamos su perdón por el acto de contrición y los firmes propósitos. Los exámenes de conciencia. Se recomienda hacer 5 exámenes de conciencia, lo que recomendaba San Ignacio. En la mañana, a media mañana, por la tarde, al caer la tarde y antes de acostarnos. 5 momentitos donde podamos hacer una pequeña pausa en nuestro día y decir, hombre, a ver, ya es la tarde, ¿cómo me fue en la mañana? Traté mal a mi vecina, a mi compañero de trabajo lo ofendí. No, tengo que pedirle perdón, tengo que cambiar esta actitud para con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Los exámenes de conciencia nos ayudan a darnos cuenta que estamos haciendo mal para cambiarlo. Pero la persona que nunca hace examen de conciencia, que nunca se revisa, que nunca se examina, no sabe ni para dónde va, no sabe en qué está fallando y en qué está creciendo. El examen de conciencia tiene este doble campo, esta doble gracia. Uno nos hace ver todo lo malo que hemos hecho para poder cambiarlo. Y 2, nos permite ver lo bueno que estamos haciendo para poder crecer en ello, aumentarlo. Hay que hacer examen de conciencia. De hecho, para todos aquellos cristianos, aparte de los religiosos, que los consagrados, los sacerdotes, las monjas, que están llamados por su vida, por su estilo de vida, a hacer la liturgia de la hora, aquellos fieles laicos que rezan la liturgia de la hora se darán cuenta que en la última oración, que es la oración de la noche, llamada oración de las completas, precisamente porque cierra el ciclo de las oraciones del día, completa el momento de oración, aparece un tiempo oportuno para hacer el examen de conciencia. Hermanos, llegados al final de la jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Y es lo que menos hacemos. Ese examen de conciencia nos lo pasamos por alto y caemos de un solo. Confieso ante Dios Todopoderoso, o otras 2 fórmulas de piedad que aparecen ahí, y ya, no hay momento de meditación. Eso la iglesia lo ha puesto ahí precisamente para que podamos tener ese momento de examinación interior y profunda, dedicarle unos 5 minutitos, unos 10 minutitos, los que hagan falta para examinar nuestra vida. Si no queremos hacer los 5 exámenes de conciencia, por lo menos en la noche, ese examen de conciencia, hagámoslo bien. Antes de acostarnos, revisemos qué hicimos a lo largo del día y miremos lo malo que hicimos para corregirlo al día siguiente y pedirle perdón a Dios en ese momento, y lo bueno que hemos hecho para poder continuarlo al día siguiente y pedir a Dios la gracia necesaria para perseverar en esas buenas prácticas. Examen de conciencia, no lo hacemos. Eso el demonio en la desolación nos engaña fácilmente porque no nos examinamos, porque no revisamos, a ver, pequé, no pequé, qué fue lo que sentí, qué fue lo que hice, qué no hice, cómo respondí. Todo eso es lo que hay en el examen de conciencia. Contraataque. 4 contraataque. Un poco de penitencia. Vayan grabándose esto. Los santos siempre han recomendado la penitencia. Hoy se ha puesto de moda todo un movimiento contra la ascética cristiana, que miran como abominable y cosa del pasado las prácticas ascéticas, porque Dios es tan bueno y misericordioso que Dios no te quiere ver sufriendo de ningún modo. Hombre, que hasta su hijo sufriera en la cruz, un sufrimiento necesario. Y me vas a venir vos con el cuento falso, porque no tiene
punta de falso, que Dios es tan bueno que todo este sufrimiento no lo tenemos que tener, es maligno, es dañino. No, el sufrimiento es provechoso. ¿No ha leído acaso lo que escribió el Papa Juan Pablo II en la Salvificis Doloris sobre el dolor redentor y cómo nuestros dolores tienen un propósito? Yo tengo un programa aquí en este canal, los sufrimientos traen provecho, que son meditaciones del libro de Tomás de Kempis. Pero ahí están las mentalidades con falsos razonamientos queriéndonos engañar. Pues la penitencia sí, lleva un poco de sufrimiento. La ascesis en la vida cristiana es mortificación, pero hay un fin detrás de esta mortificación. Hacer crecer en nosotros la virtud de la templanza, luchar contra nuestras propias pasiones. Un poco de penitencia. Aquí no estamos diciendo que usted vaya a descarnarse allá en la calle dándose con un látigo hasta que se rompa toda la espalda. No, 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 no. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de las exageraciones. Recuerden que los extremos en las cosas son malas. La virtud está en el justo medio, decía Santo Tomás de Aquino. Un poco de penitencia recomienda San Ignacio. Si usted no quiere hacerle caso a San Ignacio, si usted quiere decir, no, eso conmigo no va, no lo haga. No lo haga. Pero después no se queje sin el contraataque, que usted debería estar actuando de esta manera, no lo hace y en la desolación falla. Vive una infidelidad contra Dios. Algunas pequeñas penitencias alejan al demonio. Esta es experiencia de los padres espirituales, lo que dice aquí. Si esto ha funcionado, ¿por qué yo voy a venir a decir ahora no? Eso no sirve. Lo que fue bueno, santo y provechoso para nuestros hermanos en el ayer, decía el Papa Benedicto, lo es también para nosotros hoy, hablando en hermenéutica de la continuidad. Por ejemplo, aquí, miren estas penitencias. Rezar 3 Ave Marías. Las famosas 3 Ave Marías en honor de la virtud de la pureza de la Virgen, de su virginidad purísima, antes, durante y después del parto. Rezarlas en un momento de tentación es un acto de penitencia. Va en contra de una tentación en la sensualidad. Recuerden lo que ya hemos dicho. Aquí San Ignacio el consejo que da, en el momento de la tentación, multiplicar los actos de virtud contraria. Pues las penitencias hacen esto. Poner los dedos debajo de las rodillas mientras permanecemos hincados. Es otra forma. Estoy arrodillado y estoy orando. Hasta me estoy durmiendo, me estoy yendo de un lado. Una forma de despertarme. Me pongo los dedos bajo las rodillas y le ofrezco al Señor ese dolor. Señor, tu hijo estuvo clavado en una cruz. Fue su mano entera la que estuvo pegada al madero por un clavo. Ayúdame a unir este dolor que siento a lo de Cristo y así te unes al misterio del dolor redentor y lo ofreces con un propósito. Le das sentido a ese dolor. Rezar un misterio del rosario con los brazos en cruz es otra práctica de penitencia. Recuerden que los brazos extendidos es un gran signo de fe. El pueblo de Israel, cuando se enfrentó a sus enemigos, Moisés tenía los brazos en alto y cuando los tenía en alto triunfaba. Cuando se le caían los brazos, el pueblo iba perdiendo. Elevar los brazos en el signo de Cristo que lo entrega por nosotros, ese que no dejó que se le cayeran los brazos porque los dejó clavados en la cruz para no ponerlos ni un milímetro. Nosotros estamos llamados a unir también nuestro sufrimiento al de Cristo y ponernos en esa posición de cruz y rezar un misterio entero así, un ofrecimiento también, que mata ese sentido, esa molicie en nosotros. La molicie es la comodidad excesiva. Nuestro cuerpo quiere vivir acomodado, queremos vivir ahí tranquilos, sin que nada nos moleste. Todo lo queremos hoy a un clic de distancia, con un toquecito. Casi que quisiéramos que la comida se preparara sola y nos cayera ahí en la boca masticada, si es posible. Caemos en esa pereza absoluta, terrible. Entonces, los actos de penitencia nos ayudan a vencer esas actitudes de la molicie. Otra penitencia, no comer alguna golosina. ¿Te gusta beber café? ¿Te gusta comer una dona, algo dulce? Pues hoy no lo voy a hacer. Te mortificas. ¿Tu cuerpo lo quiere? ¿Vos lo querés? No lo voy a hacer, no te voy a dar gusto. Porque si te doy gusto a ti, cuerpo, en estas cosas pequeñas, en la más grande también te lo daré. No voy a caer en tentación. Unas cosas pequeñas. El demonio teme a esas pequeñas cosas. Más que a los grandes actos heroicos que, ay, no. Teme a estas pequeñas cosas, porque los grandes actos heroicos no los puede hacer cualquiera y el demonio está seguro de que no todo el mundo lo va a hacer. Pero estas pequeñas cosas sí las podemos hacer todos. Y el demonio nos ve lo enfrente para que no nos demos cuenta que podemos hacer esto. Cuidado. Yo le digo a la gente, ¿te gusta dormir con 20 almohadas? Hoy dormí sin almohada. Métete una piedrita en el zapato y ofrece andar toda la mañana con esa piedrita en el zapato, ese estorbo.
y ofrecerse incomodidad para crecer en la virtud de la paciencia, porque tal vez sos muy impaciente, pues ahí vas a aprender paciencia, a resistir. Eso es importante, las penitencias dan un fruto en la vida. Dice aquí un ejemplo. San Benito un día tuvo una tentación terrible de la carne. San Benito, el de la cruz de San Benito, ¿verdad? Nuestro padre, uno de los fundadores del monacato occidental. Tuvo una tentación terrible de la carne, de la cual no lograba deshacerse. El demonio lo tentaba y no lograba deshacerse. Esa tentación era tan grande. Despojándose de su hábito, se lo quitó completo. Volcó en un zarzal lleno de espinas punzantes. Miren hasta qué extremo llegó este santo. Tal vez nosotros no seríamos capaces de esto. Él lo hizo. Se revolcó en un zarzal lleno de espinas punzantes. El cuerpo se le llenó de sangre, pero desaparecieron todos los demonios. Se acabó la tentación. Tenemos ahí un gran modelo de conducta para vencer al demonio. Pues estos, hermanos, son los 4 contraataques que nos dan. De esta regla de oro del contraataque podemos sacar 5 cosas. El secreto de San Ignacio, multiplicar los actos de virtud contrario a la tentación que se recibe, y las 4 clases de contraataques que podemos aplicar para no estar pasivos en el momento de la desolación. Oración, meditación, exámenes de conciencia y un poco de penitencia. El próximo día vamos a continuar con la segunda parte de esta sexta regla, que dice acá en la introducción, cómo comportarse ante las tentaciones. Ahí lo veremos. Nos tienen que acompañar el próximo día. Les invito, hermanos, a suscribirse a este canal. Por favor, suscríbanse, compártanlo con sus amigos, con sus familiares. Aquí denle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y también en la descripción de este programa van a encontrar la información de los otros canales que administramos y que les puede llenar un material enriquecedor en materia doctrinal y en materia litúrgica. Entonces les invitamos también a eso. Estamos buscando suscriptores para crecer como comunidad. Entonces, a ustedes, queridos hermanos, que forman parte de esta familia, que me están viendo, por favor, suscribámonos, compartamos esto. También tenemos nuestro fanpage en Facebook. Ahí pueden encontrarlo en la descripción del capítulo de hoy. Se lo vamos a poner. También se lo vamos a compartir por los grupos de WhatsApp para que le hagamos promoción y podamos llegar a más personas con este contenido tan importante para la vida espiritual. Abrimos ahora los micrófonos. Si alguien quiere preguntar algo, quiere comentar algo sobre lo que hemos hablado, puede hacerlo, ¿verdad? Puede hacerlo, yo con muchísimo gusto les atiendo. Saludamos a los que nos están viendo por YouTube, ¿verdad? Y a quienes están conectados a través de Zoom. Entonces, abrimos el espacio y si no, pues, Naivi, por favor, si hay en Zoom o en YouTube, si no, hace el favor de leerlo. Por favor, aquí respondemos. No, no hay preguntas. Parece que está bastante claro el tema de hoy, ¿verdad? Lo hemos tratado de ejemplificar muy bien todo lo que se ha dicho para que haya la máxima claridad. Walter. Sí, Buenas noches a todos. ¿De dónde nos habla? Gustavo, de aquí de México. De Hermano, Tlalpan. le escuchamos. No voy a ver bien el nombre correcto del padre para buscar el video. Es el padre... ¿qué? Ay, espérame. Quería yo... No lo encontramos. Es que no lo encontré, lo anoté yo. Barriel. Sí, pero... Es Barriel, así tal como se escucha, se escribe. Sí, pero para no ver si... es el libro. Es el libro. Sí, ya. los videos. Ya. Los videos son Okay. los que ponemos pues nosotros al momento de esta disertación, estas reglas. Pero él es la obra, ¿verdad? Aquí está el nombre de él, Ludovico María Barriel, fundadores parroquiales de Cristo Rey. Sí. Ya. Nada más era para contrarrestar eso. Gracias, padre. Claro que sí. ¿Alguien más? Creo que vi un comentario por ahí. Sí, hay una pregunta de Diana Marlet. Dice, buenas noches, me llamo Diana, soy del Estado de México. Mi pregunta es si el Señor se molesta cuando hacemos promesas en momentos de consolación y fervor y no las cumplimos. Más que una molestia de parte de Dios,
La molestia para con nosotros mismos. Nuestra humanidad nos dice no cumpliste, fracasaste, y el demonio se encarga de que ese pensamiento que procede de mi propia naturaleza se mire como amplificado. Recuerden, por ejemplo, en el caso de los obstáculos, que hablamos que hay obstáculos naturales en la vida, el demonio los muestra como imposibles. En eso consiste su ataque, que hemos hablado en la segunda regla. Pues lo mismo pasa con estos pensamientos negativos. Pues cuando yo hago una promesa al Señor y no la cumplo, ¿verdad? Fallé, le fallé a Él, pero mi Padre amoroso siempre está ahí para cuando yo me arrepiento. Yo digo, bueno, no cumplí esta promesa, entonces, pero voy a hacer un propósito que sí pueda hacer. Y voy a reparar esa promesa que no cumplí con este otro propósito que yo quiero hacer en mi vida. Recordemos que Dios no está ahí como con papel y lápiz anotando qué fallo para meternos el dedo en la llaga y hundirnos en el infierno. No, 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 no. Dice la Escritura, la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces recordemos un Dios de salvación, un Dios de vida, que nos llama, nos invita, nos da su gracia para que podamos alcanzar esa vida que nos promete. Entonces, más que como juez castigador, Él está como Padre de misericordia. Pero su función de juez la va a ejercer en el momento en que muramos y nos toque enfrentar nuestro juicio particular. Y el juicio universal, pues que Dios va a hacer sobre todas las cosas en su momento. Pero ahorita aprovechemos que estamos experimentándolo como el Padre de la misericordia, el Padre de amor. Y por eso estamos aprendiendo acá esto. Para que cuando nos vengan esos momentos de animosidad o esos momentos de suma depresión, de viento, no hagamos promesas que no vamos a cumplir. Señor, si vos me quitas este problema, yo te prometo dejar de tomar. Se acabó el problema y celebrar que se acabó el problema. Y lo primero es tomar para celebrar. No, hermanos. No hagamos promesas que no podemos cumplir. Aquí en México me he encontrado con una particularidad, los juramentos. Mucha gente que va a hacer juramentos a las iglesias, a la basílica, ante los santos, ante la cruz. Un juramento solemne implica la vida. Ese juramento sí se te va a tomar muy en cuenta en el momento del juicio, porque es un acto de fidelidad y vas a hacer ese acto infiel. Dice la Escritura, cumpliré mi voto delante del Señor, cumpliré mi voto delante del pueblo del Señor. Si hacemos una promesa, tratemos de cumplirla. Pero si hemos fallado, no nos echemos a morir. Pidamos a Dios la gracia para poder reparar esa promesa, para poder reparar ese acto y para poder hacer un acto de fidelidad y que nos dé la gracia que nos sostenga. Pero no es que Dios va a estar ahí como enojadísimo y nos va a mandar castigo porque no cumplimos la promesa que hicimos. Él sabe la materia de la que estamos hechos, pero sí nos invita a ser fieles. Entonces la tortura muchas veces viene más de nuestro propio pensamiento que del propio, tengámoslo claro. Pero sí, si hacemos una promesa, nuestro deber es cumplirlo. Nuestro deber es cumplirlo. No la cumplí, ya pasó el tiempo que lo prometí, pero soy consciente hoy que tengo que hacerlo. Pues hoy si puedo cumplirlo, lo voy a hacer. Eso es lo que tenemos que ponernos a pensar. No es que, bueno, ya no lo hice y ahí quedó atrás, ya eso es cosa del pasado y estoy en otro momento de mi vida. No. Si usted hoy es consciente de lo que prometió, cumpla ante el Señor la promesa que hizo. Hermana Naivi, creo que Diana comentó algo más. Sí, dice, tengo un problema cuando hago oración. No llevo una secuencia. De la petición paso luego a un agradecimiento sin terminar la primera parte. ¿Eso es tentación o hay una regla o fórmula para orar? No, no es tentación y no hay una regla para orar. Simple y sencillamente es, una explicación natural puede ser que nosotros somos fácil para distraernos, ¿verdad? Hablando de nuestra naturaleza, hay gente que no se puede concentrar bien en lo que hace y siempre está distraído. Pero hay que ver qué tipo de distracción es la que experimentamos, que puede ser sí ocasionada por el maligno. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen por eso. Pero sí es natural la distracción que usted está sintiendo. Es que pasa de la oración de gracia a la de petición y luego a la alabanza, no es una mala distracción. Es decir, eso no es el demonio. Es faltración que a veces se experimenta en la oración, pero como no hay una regla donde diga tenéis que hacerlo así, así, así para que sea válido, cuando es oración espontánea, es lo que nace del corazón y de repente yo estoy orando pidiéndole perdón a Dios, pero en ese momentito me acuerdo de que me ha perdonado algo malo que hice y espontáneamente, aunque sin oración de perdón, yo le meto ahí un poco de acción de gracia y luego vuelvo a la oración de perdón. No hay ningún problema en eso.
La oración es espontánea, es un encuentro con Dios, es comunión con Él. No es fórmulas mágicas. Cuando nosotros rezamos, sí que hay fórmulas a repetir y que para rezar bien hay que aprendernos esa fórmula. El Padre Nuestro, el Ave María, el credo. Yo no podría decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, que estás en el cielo, santificado, bendita tú entre todas las mujeres. No puedo hacer eso. Estoy violentando la estructura de una oración, de una fórmula dada por la iglesia, que si yo la quiero hacer, debo hacerla bien. Pero si es una oración espontánea, no hay una fórmula creada. La oración espontánea tiene por modelo el Padre Nuestro, que es la oración por excelencia enseñada por nuestro Señor, pero el Padre Nuestro da la posibilidad de ampliar cada una de las 7 peticiones que aparecen en él y convertirlas en acción de gracias, convertirlas en alzada, convertirlas en un acto de adoración, etc. Pero no hay una fórmula. Si usted ora y dice al Señor, soy una bestia, es oración, ya lo vimos. Solo repetir eso es oración ante Dios. Entonces no se preocupe. No se preocupe, mientras usted esté orando y su oración lleve por fin unirse a Dios y entregarle a Dios su vida, no importa si salta de una oración de petición a una oración contemplativa, a una oración vocal y de repente está en silencio y le da ganas de cantar, no importa. En eso no importa. Ya vamos a ver más adelante cómo puede distraernos el demonio en oración, pero ahorita no es el momento. Gracias. ¿Alguien más? Sin nada. Recuerden que nos pueden hacer las preguntas en los comentarios, en el video de YouTube, no importa si está viéndolo grabado, usted deje su comentario y trataremos de responderle. También eso es importante saberlo. Perdón, habla Ángel Hernández, Walter, de Hermano México. Ángel. Bueno, nada más es un pedimento. ¿Me podrían mandar para mandar enlaces e invitación a otras personas? Lo que pasa es que nada más tengo para el curso de espiritualidad, pero de la Santa Liturgia no. ¿Podría ser posible que me lo mandaran a mi número para voy a poner todo este material en los distintos grupos que yo administro para que empecemos a hacer como un boom de esto, ¿verdad? Empecemos a compartirlo. Entonces, no se preocupen que todo el material lo van a tener disponible e igualmente en la descripción de los canales. Por ejemplo, si entran a mi canal, Creo Señor, yo creo, ahí en la descripción de cada uno de los videos aparece ya el enlace de los otros canales para que la gente se suscriba. Aparece el enlace de la fanpage de Facebook para que la gente también le dé like y se integre a esta familia de formación, porque a través de esa página vamos a ir compartiendo información de utilidad, no solo los videos que hagamos en los distintos canales. Vamos a postear material que les puede servir muchísimo. Entonces sí dejaremos llegar toda esta información. Muchísimas gracias, Walter. Gracias a ustedes más bien. Hay que impulsar esto a lo grande, ¿verdad? Hay que darle mucho impulso. Sí. Si alguien más que tenga una pregunta al respecto. Recuerden que este momento de ustedes y no hay pregunta tonta, ¿verdad? Sino como dice el dicho, tonto el que no pregunta. A ver, hermana Diana, creo que había otro comentario de ella. Usted pregúnteme. Si 10 preguntas le surgen, yo me voy y trato de responder. Una de las maneras infalibles de contraataque son las obras de misericordia. Ok, las obras de misericordia son actos de amor y son actos contrarios al pecado del egoísmo. Recuerden que el pecado del egoísmo es un pecado gravísimo. Recuerden que es un pecado gravísimo. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que tener cuidado con esto, el egoísmo. Entonces, si aquí nos está recomendando San Ignacio de Loyola, realizar el acto de virtud contrario, una obra de caridad, siempre es un acto virtuoso, es un acto de amor que lucha precisamente contra el pecado del egoísmo, que puede luchar contra otro tipo de pecado, la soberbia, el orgullo. Entonces, ayuda porque el humilde es el que da de corazón. Una persona que no es humilde y da algo por darlo o lo hace por hacer, no gana mérito, dando otro fin detrás. Entonces, cuando hacemos obras de caridad, están empapadas de virtud. Las obras de caridad están empapadas de virtud. Entonces, sí, ayudan en el contraataque contra Satanás y contra los demás demonios, porque una de las recomendaciones, de las 5 recomendaciones que nos da San Ignacio para poder vencer
al maligno en este momento de oración y en cualquier otro momento de la vida que nos aceche algún tipo de tentación del género que sea. Entonces sí, claro que sí, hermana. Hermano Walter, Yara de Estelí. Yara, le escuchamos. Tengo una consulta en cuanto a los actos de virtud contraria. Nos hablaba que la gula es el ayuno, pero tengo una pregunta respecto al ayuno. ¿Uno lo tiene o sea, hay alguna oración para empezar el ayuno y para terminarlo? Simplemente, por ejemplo, uno pues se abstiene del alimento y ya lo termina, o tiene que hacer una oración especialmente. Me encanta tu pregunta, porque eso es algo que a veces la gente lo pasa por alto. El ayuno cristiano va de dos cosas, la oración y la caridad. Para que sea ayuno verdadero, es unido a la oración y la caridad. ¿Qué quiere decir esto? Que el ayuno sin oración y sin caridad se vuelve dieta. Usted está mío. Porque solo decir me voy a aguantar por aguantarme, ahí no hay nada. Todo ayuno debe estar unido a una intención. La intención por la que usted está ofreciendo para cambiar, para luchar contra este pecado, por una persona. ¿Sí? Ahí ya va intrínsecamente unida también una oración. La intención se manda a oración. Entonces hay que hacer una oración. Señor, te ofrezco este ayuno, ¿verdad? Para que esta intención que yo tengo me puedas ayudar a lograrla, etcétera, etcétera. Un ofrecimiento que llamamos. Después del ayuno, cuando termine el momento en que usted ha dispuesto que ese ayuno termine, también hay que hacer una acción de gracias. Gracias, Señor, por este momento que me permitiste de ofrecer este acto de penitencia, de abstinencia, de amor, para que dé este fruto, etcétera. Una oración. Ambas oraciones pueden ser espontáneas. Sin embargo, en la red podemos encontrar en Internet fórmulas que ya están diseñadas para ofrecer los ayunos y para dar gracias por ellos, de distintos grupos de oración, ¿verdad? De distintos grupos de oración. Entonces usted puede encontrar perfectamente en la red estas fórmulas ya escritas, si necesita usted o quiere una así, o si la hace espontánea, es totalmente válido. Y dos, la parte de la caridad es que aquel alimento que yo me abstengo de consumir, no es que lo guardo para más tarde y después el siguiente tiempo de comida es doble, va por dos platos en la cena o dos en la comida porque no desayuné, etcétera. No, es que yo pueda ofrecer este alimento a alguien que lo necesite, a un pobre. Puede ser que yo no necesariamente vaya a regalar la comida, literalmente, pero puedo decir, bueno, lo uno a un acto de limosna. ¿Ve? Esto, yo sé que un plato de comida vale 50 pesos, un ejemplo. Unos 10 tacos, un ejemplo. Entonces yo a una persona que sé que lo necesita, a una obra de limosna, una caridad, se la dono a esa persona. Y así mi ayuno no se queda infructuoso, se extiende, va más allá de mi persona, se vuelve una gracia. Entonces, me alegro que hayas hecho esta pregunta, porque es importante tenerlo presente. Ayuno, recuerden, es abstinencia de alimento. Hoy se han puesto de moda ayuno de televisión, ayuno de computadora, ayuno de redes sociales. No, 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 no. Esas son abstinencias. Me abstengo de ver televisión, me abstengo de usar las redes, pero ayuno del pan, ayuno del alimento. Yo no me como el televisor, no me como las redes sociales. Eso lo tengo que tener claro. Yo me abstengo esa puede ser una penitencia, hoy me abstengo de usar Facebook, una penitencia. Pero si ayuno, hoy me ayuno, hoy ofrezco este ayuno de uno de los tiempos de alimento. Y en vez de comer aquel pollo asado con papas y todo, hoy un pedazo de pan con un vaso de agua. Porque tampoco es a matarte de hambre. El Señor no te ha mandado a matarte de hambre, sino que comes algo que no es lo usual. El ayuno que vivían forzosamente el tiempo de Israel, y cuando ellos hacían ayuno, lo que hacían era recordar el alimento que recibían en los momentos de cautiverio, cuando estaban en cautividad. Cuando estaban en sus casas comían como reyes, por así decirlo, pero en cautiverio pan y agua. Entonces sus ayunos recuerdan ese tiempo de cautividad, ese tiempo penitencial, ese tiempo de conversión. Entonces, pan y agua, un ejemplo, ¿verdad? Tortilla y agua, si lo quiere, pues, inculturizar el ayuno, ¿verdad? Tortilla y agua aquí en México. Pero es esto. Muchísimas gracias, Yara, por tu pregunta. ¿Alguien más? Veo otro comentario por ahí, creo. Sí, de Fermín, del Estado de México. Comenta que el ayuno debe ser de noche, ya que en el día no se recomienda porque esa es la comida más importante. ¿Qué tan cierto es esto?
ya que si lo ofrecemos ayunamos en el día, es que no le entiendo al final, pero bueno, es eso. Bueno, sí capto lo que quiere decir. No, no es tan cierto, hermano. Recuerden, por ejemplo, el caso del ayuno de Daniel, del profeta Daniel. Su ayuno era durante el día. Dice que el Señor le daba la fuerza para hacer lo que tenía que hacer y que su tez, lo que se manifestaba de él, estaba hasta mejor que lo que comían los grandes banquetes. Y estos solo comían lechuga. El ayuno lo hacían en base a lechuga, en base a vegetales. Entonces, no es cierto esto, ¿verdad? No es cierto. Yo he experimentado mi ayuno en la mañana o a mediodía y no me he sentido débil. Hay personas que hay que ver, por ejemplo, cuando hay casos clínicos, cuando hay enfermedades, cuando hay medicación, pues el ayuno se recomienda de forma diferente. Ya el mismo Código de Derecho Canónico estipula quiénes deben hacer ayunos y quiénes no, pues de forma así, cuando la iglesia dice ayuno y es para todos, pero dice, estos que son menores de tantos años, si no estoy mal, menores de 16 años, no deben hacer ayuno, y mayores de 65 años tampoco se les recomienda, están exentos, no que se les prohíbe hacer ayuno. Estar exento significa de que pues si hay motivo real para no hacerlo, pues no lo haga, pero si lo puede hacer, hágalo. ¿Entiendes? En Israel ayunaban hasta los niños de pecho, hasta los animales ayunaban. Hasta los animales ayunaban. Lógico, si yo sufro de descompensación porque no como algo, pues mejor usted coma algo y ofrezca otro tipo de penitencia. Porque si me voy a desmayar por no haber comido algo, mejor tome algo. Si usted hace con alimento y necesariamente tiene que tomarse esa medicina en ese tiempo del día, pues usted coma y ofrezca otro tipo de penitencia. No es pecado comer cuando se debe hacer ayuno si hay una necesidad grave, especialmente de salud, que lo requiere. Entonces el ayuno se puede hacer en cualquier momento del día, en la mañana, en la tarde o en la noche. No hay ningún inconveniente, ¿verdad? Pero hay que ver todas estas cosas. Por ejemplo, yo soy un deportista y yo hago mi deporte en las tardes, pues yo procuro hacer en la noche mi ayuno. Porque si lo hago antes del deporte, posiblemente me desmaye haciendo el ejercicio. Soy un estudiante, necesito estar concentrado en la mañana, en las clases. Si no como bien, me da dolor de cabeza. Mejor desayuno, y voy a mi casa, tomo mi comida y en la noche ofrezco la cena. ¿Entienden? Todo depende de la situación, cada uno tiene que ver su situación. Pero no es que si lo hago en la mañana es pecado, está mal, me enfermo, me muero. No, esas son exageraciones. En eso no hay que caer, ¿verdad? Ahí hay que escuchar las recomendaciones de los médicos, la disposición de la iglesia en el Código de Derecho Canónico y las recomendaciones generales de los padres. Muy bien. Una última pregunta, hermano Walter. Sí. Respecto al orgullo, dice Okay, antes de que que te hay pases que... a esa, Diana, antes de que te pases a esa, Diana puso aquí una, le quiero dar cabida porque tiene relación, ¿verdad? Ya te respondo a ti. ¿Qué dice Naivi, por favor? Decía algo del ayuno entre esposos. Sí, el ayuno entre esposos pudiese tener mayor mérito por aquella intención por la que se pide. Recuerden que cuando los esposos actúan es algo maravilloso. El amor esponsal que representa el amor entre Cristo y su iglesia. Eso es maravilloso. Son dos llamados a ser una sola carne. Cuando dos se ponen de acuerdo en algo, dice el Señor, lo consiguen. Sí, entre más personas oremos, entre más personas ayunemos por, entre más personas hagamos esta acción por, pues va a haber más gracia. No es lo mismo que en un matrimonio la mujer sola o el hombre solo haga su ayuno, su oración, que hacerlo unido. Dos, porque cuando lo hacen juntos, están bajo la gracia sacramental del matrimonio. Entonces, además de que son dos cristianos, son dos unidos en la misma carne por el sacramento del matrimonio. Entonces, esto es maravilloso, ¿sí? Tiene más fuerza. Más que mérito, tiene más fuerza. Más fuerza para poder alcanzar lo que se pide. El mérito lo ganamos personalmente. Cada uno mérito ante Dios. Porque pueden estar haciendo los dos el ayuno, pero si este no tiene la intención, sino que lo está haciendo forzado porque la otra pareja se lo está pidiendo, los dos hicieron el ayuno, pero no hay igual mérito. No hay igual mérito. Entonces, el mérito es personal, pero sí la fuerza entre más oremos, la unión hace la fuerza, como dice el dicho. Ahora sí, Ana, te doy la palabra. Es respecto al orgullo, que el acto de la virtud contraria es humillarse. Pero Sí. ¿de qué manera hacemos esto? La humildad, humillarte.
¿Qué significa humillarse? Miremos, por ejemplo, la Virgen cuando visita a su prima Santa Isabel. Toma una actitud humilde. Primero es la reina, es la madre de Dios, y se va a poner como servidora de su prima. Es ella la engrandecida por Dios, porque el mismo ángel la saluda con un título de la Quejaritomene, la totalmente agraciada. Y cuando Isabel le dice, ¿dónde a mí que venga a visitarme la madre de mi Señor? Ella no se engrandece, se humilla. No, yo soy una simple esclava, y canta el Magnificat, recita el Magnificat. Entonces, la humillación no es que, ay, bueno, machucame, aplastame, tratame mal. No se trata de eso, no es un masoquismo lo que estamos buscando. La humillación empieza como una actitud interior, porque a mí me pueden estar machacando, pero por dentro los estoy maldiciendo en mi mente y les puedo estar deseando todo el mal. Empieza por una actitud interior. Gracias al Espíritu Santo que nos ayuda a esto. Es una actitud interna, una disposición de ubicarme. ¿Qué es la humildad? Saberme y reconocerme en el lugar que Dios me ha creado y como a Dios me ha creado. No sentirme menos porque es falsa humildad, no sentirme menos de lo que Dios me ha creado y no sentirme más porque eso sí ya es orgullo y prepotencia. La humildad está ahí en el justo medio, en ser lo que soy y no más. Soy un ser humano de carne y hueso. En este momento soy coordinador y no más. No me voy a creer el párroco en lo que voy a hacer, en las decisiones que voy a hacer. Soy el que barre aquí la casa, pues no me voy a creer el señor de la casa, pero tampoco el que no vale nada, ¿no? Ubicarme en el lugar que me corresponda. Y cuando alguien me quiere exaltar demasiado, yo mantener en mi mente, en mi corazón, el lugar en el que Dios me puso. Reconocer siempre que Dios es el que actúa, que gracias a Dios tenemos que darle la gloria a Dios en este sentido. ¿Ya? Sí. Bueno, creo que con esas terminamos, porque el tiempo ya se nos está alargando, se nos va a hacer 2 horas, ¿verdad? Entonces, queremos terminar con una oración, como lo hacemos siempre. Cualquier otra pregunta, sugerencia, me la pueden hacer llegar a un chat privado en los comentarios, yo luego les respondo. No olvidemos suscribirnos al canal y compartir el link. Y así igualmente este video, darle like. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos infinitamente gracias porque nos permite vivir este momento de formación. Gracias por esta sabiduría que hoy nos regalas al conocer esta regla tan importante para la vida de todo creyente. Que podamos poner en práctica las recomendaciones que San Ignacio nos ha dado, que son fruto del amor de la Santísima Virgen por todos sus hijos, y quien ha querido darlas a conocer estas reglas a través de San Ignacio. Ayúdanos a perseverar y a alcanzar la santidad. Y no solo personal, sino ayudar a otros a que también vengan a tus caminos y alcancen también la santidad en su vida. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que todo sea para mayor honra y gloria tuya, y que todo te tenga siempre a ti como a su única fuente y tienda siempre a ti como a su único fin. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.